Con todo gusto participo en este tema tan importante que es para la sociedad mexicana, que no solamente serán problemas del futuro, sino ya son problemas del presente. La diapositiva que están viendo corresponde, por supuesto, es una composición, pero eso es lo que ocurre en el cerebro cuando a través de una enfermedad llamada demencia, y vamos a ver las diferentes causas de demencia, impacta severamente en el bienestar del ser humano y va a deteriorar su contacto con el mundo, su contacto con la familia, su disfrute de la vida. Porque si bien pues todos queremos vivir más, pero queremos hacerlo bien, en condiciones ideales. ¿Quién quisiera vivir más con un deterioro tan severo como es el deterioro cerebral? Yo creo que podríamos, no sé, vivir con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de dolencia, enfermedad controlada, pastillas, en fin, pero perder las capacidades cerebrales es uno de los problemas más temidos de algo que todos queremos, vivir más. Porque todos queremos vivir más, pero depende de las condiciones. Entonces, esta enfermedad, Alzheimer, que lleva el nombre de quien la describió hace más de 100 años, el alemán Alois Alzheimer, describe el deterioro que puede sufrir una persona, que generalmente es una persona de edad avanzada, y la enorme repercusión que tiene en la familia, porque el enfermo tiene el padecimiento, pero lo sufre la familia, como ocurre en muchísimas enfermedades mentales, que el paciente no está totalmente consciente de lo que está sucediendo en su cuerpo. De manera que vamos a avanzar a la segunda. Como subtítulo le puse la otra pandemia, porque ahora que el mundo ha prolongado mucho su esperanza de vivir, desgraciadamente sí vivimos más años, pero no necesariamente con mayor calidad de vida, con integridad en nuestras funciones, sobre todo la más importante, la cerebral, que sin duda alguna es el órgano más complejo de toda la economía humana. Es el órgano más complejo, más interesante, y un órgano al cual en los últimos 25 años se ha estudiado profundamente y ahora se sabe con aparatos nuevos qué está pasando en el cerebro en un momento que se da un beso a una persona, en el momento que ocurre un coraje, en el momento que ocurre un enojo, una tristeza. Todo eso actualmente puede ser graficado mediante aparatos, mediante técnicas y la tecnología neurológica. Son los estudios neurofisiológicos. De manera que si queremos vivir más, podríamos hacerlo. Entonces decía que todos queremos vivir más, pero en condiciones cerebrales óptimas para el disfrute de la vida. La demencia no es una enfermedad curable, es una enfermedad tratable, de modo que logremos estabilizarla, equilibrarla, porque un buen tratamiento va a equilibrar a la familia. Repito nuevamente que la familia es quien siente el sufrimiento, el desequilibrio. En donde hay un paciente con demencia, la familia se desequilibra, sufre una serie de altibajos y de calamidades que no son deseables para nadie. Por eso aquí en la parte baja de la diapositiva dice: lo importante es prevenirla más que tratarla, porque el tratamiento lo damos y queremos estabilizar las cosas. Tratamientos difíciles, complejos, porque la enfermedad no es curable, pero es tratable, es crónica y es irreversible. Lo que buscamos es disminuir la velocidad del daño. De manera que ahí vamos. En países como México, los pacientes con demencia se quedan en su casa.
el modelo de atención de mexicano es que se queda en su casa. Entonces vamos a ver el impacto que puede tener en una familia estas enfermedades. Estas enfermedades de deterioro cerebral, estas familias que están muy cansadas, están muy agotadas de estar atendiendo a su adulto mayor, porque normalmente es un problema que le da a las personas mayores. De manera que les voy a presentar un video que quiero que lo veamos con detenimiento, por favor, y quiero que vean el lenguaje corporal de las pocas personas que salen en él, porque las imágenes también hablan mucho. Obsérvenlo, por favor. Pues, en fin, ¿qué les pareció? Si alguno de ustedes tiene una lágrima en sus ojos, no la sequen tan rápido. Disfrútenla, siéntanla, porque eso nos hace humanos. Lo que pasa es que hay recuerdos que nos pueden traer ese tipo de emociones. Les decía yo que en nuestro país la familia mexicana absorbe a su adulto mayor en el hogar, esté como esté. Hay países del primer mundo, seguramente con una infraestructura de casas hogar muy desarrollada, y eso permite que desde antes de la enfermedad las personas vivan en casas hogar, ya no se llaman asilos, casas hogar, residencias geriátricas, algunos son como hoteles casi, y entonces el cuidado de ellos corresponde a personal profesionalizado, que son enfermeras, que son médicos, que son trabajadoras sociales, gericultistas, personas especiales para la atención del adulto mayor. Recordemos que el concepto asilo, muy antiguo, correspondía a una ayuda, a una atención que se le daba a las personas y que principalmente era realizado por instituciones religiosas, que por supuesto todavía existen, inclusive aquí en Orizaba, y está muy bien, pero ahora la atención del adulto mayor se ha profesionalizado desde hace mucho y tenemos que atender al adulto mayor a través de dos cosas: amor y conocimiento. No basta el amor, porque con el puro amor las personas sufren mucho en la casa cuando no comprenden qué es lo que está pasando con los mayores. De manera que se puede prevenir estos temas, se pueden hablar en la familia, y si desgraciadamente va sucediendo, debemos estar preparados para ella. Séneca, el gran pensador, dijo: la vejez es ante todo un éxito de la naturaleza, porque hay personas que no les gusta su edad, están enojados con su edad, están enojados de lo que les refleja el espejo, no se aceptan a sí mismos. Hay una enorme cantidad de población así, pero hay un grupo de personas que posiblemente son muy inteligentes, me atrevería yo a decirlo, que no solo se aceptan, son capaces de reírse de sí mismas y de algunas discapacidades que se pueda presentar. Se requiere seguramente para eso una inteligencia no matemática, sino una inteligencia emocional, una inteligencia social, de estas nuevas inteligencias que se han ido descubriendo y que sin duda sería muy bueno desarrollarla. Así nos han dicho, ¿verdad? Aprender a reírse de uno mismo sería muy bueno. Y si bien el planeta entero, como decía el licenciado Cristian, hay países con la mayor longevidad del mundo, como Japón, como España, como Suecia, tienen una esperanza de vida de 85 años. Y una enorme cantidad de países del mundo, creo que son cerca de 200 países, algo así como 195 países, la mayoría de ellos está prolongando la esperanza de vida, la cantidad de personas mayores. Nada más hay que ver a los que pagan las pensiones, preguntarles, cada vez más gente cobra pensión.
aunque ese modelo parece ser que va destinado a la extinción, pero ese es otro tema, el modelo de la pensión. Pero el caso es que se está viviendo mucho más cantidad que antes. Entonces, ahí viviremos, o vivimos ya, el fracaso del éxito. ¿Por qué? Porque vivimos más años, sí, pero no necesariamente con una salud a prueba de balas. Eso corresponde quizá, yo diría, a un 8% de la población. La mayoría de las personas que logremos avanzar en la edad lo vamos a hacer con algún tipo de, pues, de enfermedad o algún tipo de tratamiento que debamos recibir con medicamentos, con cirugías, con dietas, en fin. La mayoría de las personas no podemos aspirar a un envejecimiento exitoso, como se le dice ahora. Podemos aspirar a un envejecimiento normal, que quiere decir equilibrados, tal vez con algunas medicinas, con atención, y de esa manera lograremos vivir un poco más en buenas condiciones. Pero esta plática está destinada para que al final yo les tengo que dotar de número 1, número 2, número 3, 5, 8, ¿qué cosas debo hacer para que mi cerebro no sufra deterioro? ¿Verdad? De manera que continuemos. Es que el envejecimiento es un asunto tremendamente diferente de unas personas a otras. Se reúnen en un café a comer el grupo de la secundaria. Nada más que ahora ya tienen 65 años, 70 años. Típico, ¿no? Esas reuniones de la generación. ¿Y qué pasa? Vemos que algunos individuos están muy desgastados y otros parece que el tiempo no los ha deteriorado. Están en muy buenas condiciones. Eso depende de 5 factores que quizá no es el momento de que yo se los explique, pero se los menciono rápidamente. La forma de avanzar en la edad tiene que ver con la genética, los aspectos ambientales, el estilo de vida, los aspectos emocionales y la atención médica. Aquí tenemos un precioso cerebro de un joven. Este es un cerebro joven porque está gordito, está inflado. Por cierto, el cerebro es de grasa. A la derecha vemos una tomografía en donde se ve un cerebro sano que ocupa totalmente la cavidad craneal. El hueso es lo blanco a la derecha y lo grisecito es el cerebro propiamente dicho. A la izquierda vemos un cerebro sano de un joven, vamos a decir, de unos 24 o 25 años, que ya terminó su desarrollo cerebral. Por cierto, los hombres terminamos de desarrollar nuestro cerebro hasta los 24 años y pesa más o menos 1,350 gramos. La mujer termina su desarrollo cerebral antes, por eso son más listas las mujeres. Y además, aunque el cerebro de ella pesa como 150 gramos menos, el cerebro de la mujer tiene mucho más conexiones cerebrales, por eso son capaces de hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo, a diferencia de los pobrecitos hombres que cuando mucho hacemos una nada más, y eso a medias, ¿verdad? Entonces, es interesante. Este cerebro sano tiene 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas están en todo el sistema nervioso, pero a partir de los 40 años iremos perdiendo de 4,000 a 5,000 neuronas, no por día, por hora, por hora. Pero como tenemos 100,000 millones, esta pérdida tal vez no se verá reflejada en enfermedad. Lo que pasa es que en la demencia no se pierden 5,000 neuronas por hora, se pierden 50,000, 80,000 neuronas por hora. Es un daño muy rápido. ¿Cuántas personas tienen demencia? Mire lo que dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Geriatría. Los mayores de 60 años, el 3% tiene demencia. Mayor de 65, el 6%, y ahí va subiendo.
Por encima de los 80 años, ya el 22%, más de, o sea, 1 de cada 5, un poquito más, el 22%. Por arriba de los 90 años, pues ya casi va a ser la mitad de las personas mayores de 90 años que entran en estado de demencias. Es decir, va aumentando la probabilidad de vivir, perdón, la probabilidad de tener demencia conforme tenemos más edad. Y si es mujer, peor. Ahorita vamos a decir por qué las mujeres tienen un poco más de Alzheimer. Aunque al principio dije que tienen un cerebro mejor conectado. Aquí les voy a dar 2 factores que explican por qué. No se sabe todo del Alzheimer. Yo les estoy platicando lo que se sabe científicamente, pero es mucho más común en la mujer mayor que en el hombre. En este diagrama de pastel vemos los tipos de demencia. La gran cantidad, el azul rey, es de demencia tipo Alzheimer. Demencia tipo Alzheimer. Las otras demencias, como el gris oscuro, es de demencia vascular. Es la gente que quedó mal del cerebro por una embolia, por una hemorragia cerebral, porque no se quería tomar su pastilla de la presión. Ojo, hipertensos, tómense la pastilla de la presión, porque si no, ingresamos en las estadísticas de que nos dio un derrame cerebral y quedó nuestro cerebro muy mal. Las otras demencias de Pick, de Huntington, son más raras. Aquí también en gris bajito está el Parkinson. Fíjense que el Parkinson es una enfermedad que va al revés que el Alzheimer. El Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa. Y cuando digo neurodegenerativa, pues quiero decir que es una enfermedad del cerebro, de que se fue desgastando por causas desconocidas y se va deteriorando la función del órgano. Pero en el Parkinson empieza el problema del temblor y la rigidez del cuerpo, y años después, el 35% de los parkinsonianos se van a demencia. En cambio, en Alzheimer empiezan primero, porque ahorita les voy a dar los síntomas, se los voy a explicar muy bien, creo que vamos con buen tiempo, les voy a explicar los síntomas. Y les adelanto que en el Alzheimer primero se deteriora la memoria, que es una zona del cerebro llamada hipocampo, que está ahí en la zona lateral del cerebro, ahí por la oreja. El hipocampo tiene nombre de caballito de mar, porque así tiene esa forma anatómica en el cerebro. El hipocampo es el encargado de la memoria. Si estamos enfermos del hipocampo, se nos van a olvidar algunas cosas. Sobre todo cuando debemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La mayoría, más del 75%, son, como dije antes, Alzheimer. Bueno, la demencia de Alzheimer es un deterioro crónico. Crónico, acuérdense que es lo que dura años. No es curable hasta la fecha, pero es tratable. Daña mucho a la familia. La familia que no sabe lo que está pasando, ven al adulto mayor hacer cosas extrañas y unos lo apoyan y otros no lo apoyan. Entonces las familias empiezan a entrar en conflicto, se empiezan a disgustar las familias. A veces el paciente con Alzheimer, debido a sus errores de juicio, comete equivocaciones muy severas. Disminuye el peso del cerebro. Les decía yo que un cerebro joven puede pesar 1,350, pues ya con Alzheimer pesará 950 gramos, 900 gramos, es decir, que se achica. Imagínense una nuez viejita en su cáscara grande. Eso, así queda el cerebro. Y es de avance lento. Significa que si su paciente está mal de su cabeza desde hace 8 días, eso no es Alzheimer. Eso puede ser otra enfermedad, embolia
fiebre, puede ser alteraciones electrolíticas, eso ya le toca al médico determinarlo. Pero si el deterioro en la memoria, en la capacidad cerebral viene desde hace 8 meses, un año y medio, podemos empezar a apuntar las baterías a que es posible que sea una demencia de Alzheimer. No siempre. Hay enfermedades que se parecen y que también son crónicas, pero en general hay que recordar eso. Lo que viene deteriorado desde hace 1 o 2 años puede ser demencia. El que se acaba de enfermar del cerebro, eso es otra cosa. Síntomas. ¿Cómo vamos a reconocer la demencia? ¿Quién tiene demencia? Cuando se altera primero la memoria reciente. Se me olvida lo que desayuné, se me olvida una cita que tenía yo para comer mañana o el sábado con un amigo. Al principio son olvidos recientes. Se me olvidan cosas que yo ya sabía. Posteriormente, se empiezan a olvidar cosas de la memoria tardía. Se me olvida el nombre de mis padres, se me olvida cuándo nací, se me olvida contar números, se me olvida escribir. Es decir, todas las cosas de la memoria empiezan a borrarse, como cuando el maestro nos mandaba al pizarrón, a ver, ahora te toca a ti. Creo que al más latoso lo mandaban borrar en el pizarrón para que se distraiga un poquito, yo creo. Así me pasaba a mí, me mandaban a borrar el pizarrón. Entonces, la memoria. Luego viene un problema que se llama anomia. Anomia es la incapacidad para decir la palabra que estoy buscando. Es que íbamos a ir al hotel, el hotel es el hotel, te dije, ¿qué hotel? ¿Cuál hotel? Ese, y lo tengo en la punta de la lengua, pero no te dicen qué hotel. Y entonces la familia tiene que estar adivinando. ¿Se les hace conocido eso? Mucho, es muy frecuente. Claro, si estamos estresados se nos puede olvidar un dato de momento, pero si ya es muy repetitivo la incapacidad para decir el nombre de una máquina, el nombre de un carro, el nombre de un amigo, el nombre de un equipo de fútbol, eso se llama anomia. Apraxia. Apraxia se define como la discapacidad para ejecutar acciones que ya sabíamos. Por ejemplo, escribir a máquina. Se me olvida escribir a máquina. Se me olvida cómo se conduce un auto. Se me olvida cómo se abrochan los zapatos. Encuentran a su adulto mayor en la entrada de la casa con la llave puesta en la cerradura, pero le dice, o sea, la persona no sabe si va entrando o saliendo de la casa. Se les va olvidando cómo usar el retrete del baño. Eso es apraxia, la incapacidad para ejecutar acciones que ya conocíamos perfectamente. Otra palabra de esta que nos gusta a los médicos mencionar, agnosia. Agnosia es la incapacidad de reconocer objetos a través de los sonidos. Por ejemplo, me ponen una canción que yo ya la conocía. Si la desconozco, tengo agnosia, el oído. Yo puedo identificar quién viene a platicar conmigo nada más de escuchar su voz. Pero eso, si ya perdí esa capacidad, tengo agnosia. Si le tapamos los ojos a una persona y le ponemos un limón en la nariz, o un ajo, que no lo vea, pues va a decir esto es un ajo, pero cuando ya es incapaz de reconocer un olor, un sonido, un objeto, tápenle los ojos a una persona y denle un objeto fácil de reconocer, como un lapicero, pues tiene que decir es un lapicero, pero el paciente con demencia ya no reconoce que es un lapicero. Empieza a decir es un corrector, es unas tijeras o se equivoca. Y la anosognosia es otra palabra interesante que significa la incapacidad para darme cuenta de en qué estoy mal. Algunas personas no se dan cuenta que ya están mal
Y es típico que cuando traen a un paciente a consulta, porque hay mucha demencia en la consulta, yo creo que de instituciones y privada y por todos lados, hay mucho paciente con demencia. Antes eran muy poquitos. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en medicina, pues había casos, pero eran muy pocos casos. Y además, como había menos gente mayor de 80 años, pues menos posibilidades había de adquirirla. Anosognosia, el paciente le pregunta, ¿no? ¿Cómo está usted? Muy bien. Y enseguida yo le pregunto a Juan, pero veo a Pedro. Veo la cara del familiar y el familiar, a ver, explíqueme usted qué está pasando. Y ya el familiar trae una serie de, pues, de narraciones de lo que está pasando en el hogar. De que la persona, que su papá, su abuelo, está mal, pero la persona no lo reconoce. Eso es anosognosia. Interesantes palabras que hay que pues decir como, como decían antes en cristiano, ¿verdad? Ahí van las que sigue. Se altera la orientación, se pierde la orientación en el tiempo, en qué mes estamos viviendo, no sé, qué día es hoy, lunes, martes, miércoles, domingo, no sé. Se pierde la orientación en el lugar y en el espacio. Los pacientes al principio se pueden perder en una ciudad, sobre todo en una ciudad grande. Luego se pierden en su colonia y luego se pierden en su casa. Es decir, pierden la ubicación de dónde están las cosas, el espacio. Se pierden en su ciudad, en su casa, en su colonia. Pierden objetos comunes. Esto es muy frecuente, que la persona que ya inició con demencia dice que le han robado cosas. Eso se llama confabulación. Inventan historias. Se pueden crear líos familiares porque le dicen a una paciente de 80 años, le dice a su hija de 50, no sé, oye, tu marido esto y esto y esto, y cosas que no son reales, pero lo dice porque es un error mental, lo vio en una novela o lo recuerda que pudo haber pasado hace 30 años, algo parecido. Tienen errores de juicio muy notorios, muy notorios, como no pagar una cuenta o pagarla doble, de manera que estas alteraciones de la orientación van dándole características. Si vemos a nuestro adulto mayor que va teniendo algo de esto, podemos sospechar que pueda tener algún tipo de demencia o algún tipo de trastorno mental por lo menos. Puede haber risas sin motivos, enojos sin motivos también. Pueden haber alteraciones del ánimo muy frecuente. Pero de estas 4 que vemos aquí, depresión, tristeza, yo creo que lo más común es depresión. La depresión es un problema muy frecuente que se presenta asociado a demencia o a veces es una depresión que parece demencia. ¿Cuántas veces con un tratamiento antidepresivo se mejora el paciente? Es uno de los diagnósticos diferenciales que puede hacer el médico para no catalogar necesariamente a todo paciente que se le olvidan las cosas como demente. Puede ser una depresión. Recordemos que el paciente deprimido no guarda nada en la mente. Ustedes le dan un dato de algo al paciente deprimido, pero no lo guarda, entonces no lo va a recordar. Entonces, estos cambios de ánimo son muy frecuentes en el paciente con estas alteraciones. Si se nos hace conocido algo así en nuestros familiares, tenemos que irlo apuntando, tenemos que irlo capturando, porque para dar oportunamente un sendero de control, porque las familias entran en crisis. Aquí se repitió esta. Vamos a buscar la que sigue, esta. Las familias entran en crisis, entonces debemos impedir que la familia sufra. De las alteraciones del sueño, lo más común es que el paciente con demencia no duerma. El paciente tal vez dormía antes bien, pero entrando en demencia
ya empieza a tener problemas para dormir. Es más raro el efecto contrario, la hipersomnia es dormir mucho. Ah, es que es muy dormilón, pero siempre ha sido, bueno, si siempre ha sido no es problema. Pero el problema del insomnio es mucho más común. Y lo que pone el foco rojo en la familia y lo que hace que las familias traigan a sus pacientes a consulta son los delirios y las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser visuales. Ven a su abuelita muerta hace 40 años, ven a su papá que falleció hace 10 o 20 años, a su esposo, su esposa que ya no vive o ya son divorciados, y dice que lo ven y que ahí está. Eso es una alucinación visual, pero puede ser auditiva también, escuchar cosas, pero es mucho más frecuente las visuales, son mucho más frecuentes las visuales. Las auditivas a lo mejor son problemas psiquiátricos de otro tipo, pero en fin, delirios. ¿Qué es un delirio? Pues es inventar algo. Vengo enviado por los seres Anunnakis a tomar un cohete que me va a llevar a la luna, eso es un delirio. Delirio de persecución, delirio de que me roban, delirio de que soy, no sé, una grandeza que no soy, porque los verdaderos grandes no lo dicen, ¿verdad? Bueno, y al final de la enfermedad puede haber alteraciones del movimiento, como yo les dije con el Parkinson. El Parkinson se presenta al principio de la enfermedad, el problema del movimiento. En el Alzheimer es en etapas ya mucho más avanzadas. Entonces, delirios, alucinaciones, desorientación, fallas de la memoria. ¿Qué dice Ingrid Bergman, la actriz sueca? Favorita, ¿verdad? De la película Casablanca. Ahí vemos a Ingrid Bergman en su esplendor en la película Casablanca. Qué bella película. Ella dice que envejecer es como subir una montaña. Las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y serena. Qué hermosa frase, ¿verdad? Es que el envejecimiento podríamos titularlo en 3 líneas, principalmente en 3. El envejecimiento se puede identificar a nivel físico. ¿Por qué nos aparecen canas? ¿Por qué nos aparecen arrugas? ¿Por qué nos aparecen líneas de expresión? Porque usamos de estos lentecitos que tienen una media luna que nos hacen parecernos al creador de Pinocho, ¿verdad? Ya me dijo la oftalmóloga que tengo que cambiarlos, ya me voy a hacer uno progresivo, se los prometo. Ese es el envejecimiento físico. El envejecimiento físico es que ya camino más despacito, que ya estoy un poco doblado, en fin. El envejecimiento social, ¿cuál es? Pues que se sabe que soy jubilado, que se sabe que tengo nietos, que se sabe que tengo mi credencial del INAPAM, en la que me hacen descuentos cuando viajo y en los museos. Eso es una identificación del envejecimiento a nivel social. Entonces, físico, social y cerebral, pregunto, ¿hay envejecimiento cerebral? En el envejecimiento sano no lo hay. El cerebro es el único órgano que no debería envejecer necesariamente. Por eso hay una frase que me gusta que dice que la verdadera juventud es la inteligencia. Esa es la verdadera juventud. No son las arrugas ni las canas. La verdadera, y yo estoy de acuerdísimo con esa frase, la verdadera juventud es la inteligencia y el descubrir el presente, el estar viendo cosas nuevas. Por eso estoy muy contento de encontrarme con un grupo como ustedes que promueve mucho la divulgación de temas científicos, culturales, etcétera, filosóficos, por supuesto. Entonces, dejamos a Ingrid Bergman y pasamos a decir que es una desorganización cerebral. La demencia es un desaprendizaje.
todas mis lecciones que me costó mucho aprenderlas, las voy a ir desaprendiendo. No me gusta la palabra desprogramando porque no creo que el ser humano esté programado. No, dependiendo de sus condiciones materiales, sociales, culturales, educativas, por supuesto, experiencias, pues dependiendo de eso se organiza el cerebro de un modo o de otro. No es lo mismo vivir en un país donde hay guerra que vivir en un país donde hay paz. Entonces el cerebro no creo que esté programado. Más bien se va integrando en una serie de actitudes y enfoques, conductas, de acuerdo al lugar donde me tocó vivir, como dice el programa famoso, ¿verdad? Lo importante de esta plática es que esté preparada la familia por si se va presentando una de estas calamidades cerebrales que nadie quisiéramos. ¿Qué pasa en el cerebro? Tenemos 100,000 millones de neuronas, dije hace rato, pero a partir de los 40 años se pierden de 2,000 a 5,000 neuronas por hora. Pero en Alzheimer se pueden perder 50,000 neuronas por hora. Es una cosa tremendamente terrible de la cantidad de neuronas que aunque tenemos 100,000, ya cuando el cerebro disminuye su funcionalidad, pues les decía yo que ya pesa nada más 1,000 gramos, 900, ya perdió muchísima materia, la corteza cerebral. ¿Saben qué ha ganado el hombre en los últimos 70,000 años? Que es el cerebro moderno. El cerebro moderno, déjenme decirles que tiene aproximadamente 70,000 años, moderno entre comillas. Ganó mucha corteza cerebral. O sea, lo que ganó en los últimos 70,000 años fue la capacidad de razonar. Por eso los seres humanos somos seguramente animales con alguna capacidad de razonar, que estamos aprendiendo a razonar. Esperemos que aprendamos bien porque muchas de nuestras actitudes son emocionales, son emotivas. Pues claro, si hay muchos, hasta millones de años previos, que había cerebros más primitivos que reaccionaban únicamente pues al peligro, a la posibilidad de no morir, que reaccionaban ante la sexualidad, huir de un peligro, comer, protegerse del frío. Eran cerebros muy primitivos que le han llamado reptilianos, pues sí, porque únicamente eran cerebros muy primarios para vivir, para sobrevivir, tener presión arterial, poder respirar, tener hambre, tener sed. Son reflejos de supervivencia que en muchas personas, ojo, eso lo tienen muchas personas de edad avanzada, aunque no tengan demencia, van perdiendo los reflejos de la supervivencia, como la sed. Es bien difícil que las personas de más de 80 años tengan sed. Casi la mayoría ya no tienen sed y la familia las acusa. Es que no quiere tomar agua. Entonces yo salgo en su defensa. Pero yo ahí la voy a defender porque el cerebro a estas edades ya no avisa lo que necesita para su bienestar. Es como un carro, como el panel de su automóvil que ya no prende el foquito de lo que está fallando. Pues imagínense, es una situación pues nada deseable, ¿verdad? Por supuesto. Ramón y Cajal, pues es muy conocido. ¿Qué les parece esta frase? En la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. ¿Qué les parece? Está muy bien esa frase. Por eso decía yo hace rato que si intentamos proteger nuestras neuronas, ahorita les voy a decir cómo proteger las neuronas, que es la parte final de esta plática, que ya me faltan pocas diapositivas, así que no se me desesperen, pero vamos bien. Entonces se trata de una desorganización del cerebro, pero si le damos al cerebro una instrucción para que las neuronas no se desconecten, posiblemente veamos mucho más edad que la que tenemos en buenas condiciones. Pues yo creo que lo desearíamos cualquiera de nosotros.
Ramón y Cajal dijo en la vejez que no nos preocupen las arrugas. Sin embargo, también entre paréntesis les debo comentar que también vivimos la cultura del anti-envejecimiento. Anti-envejecimiento. Una palabra así como un poco absurda, pero que es muy comprada esa idea. ¿Qué me tomo para no envejecer? ¿Qué crema me pongo para no envejecer? ¿Qué cirugía me hago para parecer más joven? Pero Ramón y Cajal nos dice que lo importante es proteger el cerebro. Entonces, la cultura del antienvejecimiento, que también hay que valorarlo, porque toda postura ideológica, nos dice la filosofía, que debemos compararla con su contraparte. Tampoco hay que creer a ciegas en una sola cosa. Tenemos que compararla, pero cuidado con comprar ideas extrañas que prometen juventudes eternas, perdiendo al final. Obviamente, porque hasta ahorita los grandes investigadores que han tratado de descifrar el misterio de por qué envejecemos, no lo han encontrado. Ese todavía es uno de los grandes misterios de pues no solo de la humanidad, sino de la naturaleza. La que sigue. Pues esta imagen habla por sí misma. Un cerebro sano, gordito, grueso, que seguramente llena perfectamente el cráneo. A la derecha tenemos un cerebro en la etapa avanzada de Alzheimer. Ese cerebro ya pesa tal vez 900 gramos, 950. Fíjense los surcos que hay en lo gordito que parecen dedos, se llaman circunvoluciones. Entonces en el cerebro con Alzheimer ya se hicieron unas grietas enormes, ya no son calles chiquitas, son avenidas enormes. Se ha desconectado el cerebro, se va desconectando de sus funciones. Entonces algo, pues obviamente para nada deseable. Esa ya pasó, ya pasó. ¿Por qué da la demencia? Porque hay depósitos de estas sustancias. Las neuronas con depósitos de sustancias llamada proteína tau y proteína beta amiloide. Hagan de cuenta que son chicles que se van adosando, se van pegando a las neuronas. Las neuronas tienen esas arañas para conectarse unas con otras. Se llaman dendritas. Y esas dendritas comunican a través de estímulos eléctricos al cerebro. El cerebro sano es como la Alameda con sus 1000 focos, no sé cuántos tenga, pero imagínense que tenga 1000 lámparas, todas prendidas al mismo tiempo. Eso es un cerebro sano y en plenitud y en esplendor. En la demencia se van apagando y van quedando 500 lámparas y luego 100 y luego 50 y luego 10 y luego casi nada. Estos depósitos de proteína tau y proteína beta amiloide existen en todos los cerebros, aún en los cerebros sanos de las personas de 90 años, pero en las personas con Alzheimer hay miles de depósitos de esta sustancia, proteína beta amiloide. En cambio, en los cerebros sanos hay muy poquitas. Déjenme platicarles un estudio muy interesante que han hecho en Kentucky, en Estados Unidos. Se llama el estudio de las monjas. Estúdienlo en YouTube. Estudio de las monjas de Kentucky. Las monjas que tienen 80 años, 85, 90, que llevan una vida monástica, de estudio, de rezar, de alimentación cuidadosa, pues no han tenido cigarro, alcohol, tóxicos, están donando sus cerebros al morir. Están donando sus cerebros a la ciencia. Y los neurólogos estudian el cerebro de estas monjas y han encontrado proteínas beta amiloide. Han encontrado estas cosas malas en su cerebro, pero resulta, a ver, tiene proteína tau, pero ¿cómo estaba la monja?
estaba perfectamente. Leía bien, cantaba, platicaba, todo. Lo que significa que todos vamos acumulando pequeñas cantidades de estas proteínas nefastas en el cerebro. Pero con las estrategias que les puedo decir, vamos a intentar frenar que se llene nuestro cerebro de estas proteínas. ¿A quién les da más la demencia? ¿A quién le da más la demencia? A las mujeres, por dos razones. Una, porque la mujer vive más. La mujer vive más que el hombre, casi en general hay más viudas que viudos. Entonces la mujer vive más porque se cuida más y porque sus labores que tradicionalmente las generaciones pasadas habían sido del hogar, pues es muy difícil que una mujer muera en el hogar, a no ser que le explote la estufa, pero no es muy común eso. La mujer vive más tiempo y por eso es más factible que le dé demencia. Y el otro factor, que nadie lo había dicho antes, es porque la mujer tiene menor nivel de estudios. Tenía. O sea, las mujeres que nacieron actualmente, que nacieron en 1930 y que actualmente tienen 90 años, 91, 85, 80, casi no estudiaban. Entonces, estudiar de niño, de joven, de adolescente, es un factor a favor para que se forme una enorme masa cerebral, gordita, gruesa, potente, y alcancemos esas 100,000 millones de neuronas ideales y deseables que deberíamos tener. Me preguntan en consulta que si la demencia es genética, que si las hijas la van a heredar. No, hay un muy pequeño porcentaje de familias. Aquí en la región hay una familia con demencias repetitivas, porque solamente el 5%. Y hay un grupo étnico de Colombia, que casi todos en la familia se han ido a demencia porque ellos sí son genéticos. Pero los otros 95% de las genéticas que vemos aquí en la zona, pues al menos de Veracruz, no son genéticas. Los factores para que nos dé una demencia es un mal control de diabetes, de hipertensión, de colesterol, de triglicéridos. Si tenemos estos trastornos que son tan comunes, recuerden que equilibrarlos, tenerlos bien controlados, nos permite avanzar en la edad en perfectas condiciones. Ojo con este factor de riesgo. No dormir bien puede acabar con un cerebro. Hay una cantidad muy grande de personas que no duermen bien, pero porque no conocen las rutinas, la higiene del buen dormir. Los médicos tenemos que explicarle a los pacientes cuál es la higiene del sueño para que respeten su sueño. Se llama, búsquenlo en internet, medidas cognitivo-conductuales para dormir bien. O más sencillo, higiene del sueño. Cuando gusten otro día hacemos una plática exclusiva de trastornos del sueño, donde el principal es insomnio. Hay muchísima gente que no duerme bien. Bueno, alcoholismo y tabaquismo en exceso, pues obviamente son tóxicos que van a deteriorar al cerebro y van a causar que esta proteína tau y proteína beta amiloide se deposite como chicle en el cerebro y desconecta las neuronas. El sedentarismo. Hay que hacer ejercicio. Decía Oscar Wilde, el escritor inglés, que no hacer ejercicio es fácil, por eso tanta gente no lo hace. Es que era muy irónico él. Pero bueno, hagamos ejercicio porque eso es una manera de proteger. La musculación de estar haciendo el ejercicio proporciona oxigenación al cerebro y protección a las neuronas. Ojo, la sordera, no escuchar bien es un factor que nos puede llevar a demencia. Eso también nadie lo había dicho antes. Son factores que se están reconociendo. La obesidad es un factor. Ahora se sabe que quien tiene obesidad tiene un cuerpo inflamado. No me estoy riendo. No es que esté inflamado y por eso está gorda, no. Hay una inflamación celular. Hay una inflamación celular que va a causar problemas. Quien recibe multitrauma cerebral también, pues los boxeadores, ¿verdad? La demencia de los boxeadores y los jugadores de fútbol americano.
y solamente un gran cabeceador de fútbol, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero los golpes repetitivos en el cerebro pueden terminar en demencia. Ojo con la depresión. Si se ponen tristes por algo que les pasó, atiéndanse pronto, mejórense pronto, porque la depresión es la escasez de sustancias cerebrales, de la alegría, del entusiasmo y del vigor. Si estamos deprimidos por mucho tiempo, se puede ir la depresión a una demencia. A tiempo la detenemos con medicina, con antidepresivos, y podemos regresar. Pero una depresión excesiva por mucho tiempo puede acabar muy mal. La educación baja en mujeres, ya lo habíamos dicho, pero actualmente eso ya se acabó. Ya ahorita en las universidades la matrícula va igual, hombres y mujeres. ¿Qué es la rigidez mental? Dice la psicóloga Rosita Argentina Rivas Lacayo, que me cae re bien, vean sus videos, que hay personas que tienen pensamientos muy repetitivos, muy circulares, siempre lo mismo, ideas muy, ella le llama circulares, yo le llamo ideas viciosas. Toda su vida ronda en 3 o 4 sentimientos, 2 o 3 tareas, no tienen creatividad. Al cerebro lo que le hace bien es la creatividad, ir a lugares nuevos, descubran cosas que no conozcan, vayan a lugares que signifique un enigma para el cerebro. El cerebro lo que quiere es sobrevivir. Al estar en un lugar desconocido, inmediatamente el cerebro prende sus antenitas de vinil y ve de qué se trata este escenario. Trata de crear un mundo seguro para él, para sobrevivir. El cerebro lo que le interesa es sobrevivir. Entonces, la rigidez mental es no muy conveniente. Y así vemos que hay personas que tienen sus ideas que están tapiadas con clavos y tachuelas, así como en una caja, a que nadie puede meter nada ni sacar nada. Entonces, si somos rígidos mentalmente, ojalá se nos quite. Así hay una canción de José José, se llama Así soy, escúchenla. El aislamiento social, ya estamos terminando. El aislamiento social, ahorita con la pandemia, eso no le hace nada bien al cerebro, nada bien al cerebro. ¿Qué podemos hacer? Ahora sí ya va. Ahora sí, doctor, ya díganos de qué hay que hacer para mejorar nuestras neuronas. Ahí está un cerebro en intensidad de su trabajo. Es un cerebro conectado y funcionando bonito. Bueno, ¿qué debemos hacer para que nuestras neuronas funcionen bien? Estos son los fármacos que usan. Esto nos toca a los médicos recetarlo, ribastigmina, memantina, galantamina, donepezilo, son para mejorar la unión de las neuronas, busca conectar las neuronas. Y ya los antipsicóticos y antidepresivos, a veces hay que unirlos a la receta para propiciar paz familiar. Lo que quiere la familia es paz, lo que quiere la familia es dormir, lo que quiere la familia es que su enfermo se bañe, que coma, que esté en paz. Entonces, con los antipsicóticos, que son, para que se entienda, son tranquilizantes. Entonces, con ellos podemos inducir pues un control más adecuado. Ahora sí, apúntenlo, por favor. Espero que hayan sacado su lapicero, su pluma, su papel. Deben dormir bien. Todos tenemos una cantidad diferente de sueño, pero dormir un promedio de 6 a 8 horas podría ser bien. Hay gente que con menos de 6 está lista para el otro día y hay gente que necesita 11 horas. No es cierto que todos debemos dormir lo mismo. La arquitectura del sueño es diferente en cada persona. Bueno, el cerebro es de grasa. Comamos grasas vegetales, piñón, nueces, almendras, amaranto, germen de trigo, avellana. ¿Qué más les gusta? Todas esas grasas vegetales son muy útiles al cerebro, no grasas animales, vegetales. Aprender cosas nuevas para la vista, para el oído, para el olfato, etcétera. Pónganle un número a su familiar en la espalda.
O sea, díganle, a ver, volteate, y sin que vea, pues está de espaldas, pónganle un número. Y tiene que saber qué número es. Un número de una cifra, por supuesto. Tiene que adivinar, es el 3, es el 8, es el 7, porque sienten el toque. Lo mismo con el olfato, lo mismo con la vista, lo mismo con todo, el gusto. Hagamos ejercicio físico, control de las enfermedades que podamos ir teniendo en el transcurso de la edad. No seamos necios, operémonos de lo que tengamos que operarnos, tomemos la pastilla de lo que tenemos que tomar, de lo que requiere nuestro cuerpo, seamos moderados a la hora del alcohol y no fumemos. Desde el punto de vista médico, el cigarro es peor, pero mucho peor que el alcohol. Y cosa que no estoy diciendo que tomen, pero el que tome poquito, yo creo que de esa manera, y evitar la depresión. Evitar la depresión puede servir muy bien para que estemos lo mejor que se pueda. Control de peso. Tengamos un índice de masa corporal de menos de 25. Mejoremos nuestro oído, cuidemos el oído. Ya por eso cada vez es más difícil ir a fiestas, porque el sonido de las fiestas es terrible. Entre ellos y el tren ya me acabaron como 20% del oído. No jubilarse de la actividad mental. Ustedes se pueden jubilar de su empresa, pero no se jubilen de la creatividad y de descubrir el mundo, que es un asunto pues sumamente interesante para todos. Ya les había yo dicho, viajar a lugares nuevos, contacto social, e intentemos ser elásticos desde el punto de vista mental. No seamos rígidos con las ideas. Ahorita con la modernidad hay muchísimas ideas nuevas, complejas, que no me tocaron en mi generación, y los más grandes de mí, pues menos le tocaron. Pero con todo y eso podemos entender, podemos intentar dialogar sobre esos temas para ver qué tanto puedo estar de acuerdo, qué tanto sí, qué tanto no. No conviene tener ideas excesivamente fijas. De manera que esto es el final. Henry Hamel fue un filósofo suizo. Él dijo, saber envejecer es la mayor de las sabidurías y una de las tareas más difíciles del gran arte de vivir. Por cierto, quiero decirles que los clubes de la tercera edad ya están rindiendo sus frutos. Las personas que acuden a asociaciones, a grupos, a reuniones, se conservan mucho mejor del cerebro, porque muchas personas que ya enfermaron de demencia y que ya hasta murieron, no les tocaron estos grupos. Así que convenzan a esa señora necia, ese señor necio que no quiere ir al grupo de la tercera edad. Hombre, mujeres de 85 años que no quieren ir al grupo de la tercera edad porque dicen que no van porque ahí va gente floja, que no tienen nada que hacer, que yo tengo mucho que hacer aquí en mi casa. Híjole. Entonces, así como que hacer siempre lo mismo, no es buena idea para el cerebro. Les quiero, pues agradecer. Hasta hace poco tiempo no existían planes de un envejecimiento saludable. Ya los hay. Acudamos con las personas que sepan de gerontología, de geriatría, porque en este proceso que ven aquí en esta imagen, que me gusta mucho esa imagen, porque todos, absolutamente todos los seres humanos estamos en alguna etapa de esta imagen. Nada más que cada etapa tiene sus reglas de vida, de actuación, de moderación, de qué debo hacer y qué ya no debo de hacer. ¿Qué puedo pensar ahora? Ya hice esto tanto tiempo, ahora ¿qué puedo hacer algo nuevo? La gran vitamina del cerebro, la novedad. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Busquemos vivir más y mejor el tiempo que se pueda. Para todos ustedes les quiero dar muchas gracias.